Esa es la columna vertebral de la reforma integral de la educación media superior, que es el proyecto que les voy a presentar. Y ha habido ya algunas reformas en la educación media superior. Lo que hace distinta a esta reforma es que es una reforma que abarca a toda la educación media superior. Ha habido algunas reformas en los bachilleratos tecnológicos, en el bachillerato profesional técnico, el CONALEP, pero lo que no había existido todavía era una propuesta de una reforma que abarcara a todo el bachillerato, público y privado, y esta es la propuesta que da un sistema nacional de bachillerato. Los retos de la educación media superior, para efectos de la presentación, los dividimos en tres, y quiero darles algunas cifras que creo que reflejan muy bien la magnitud de estos retos. El primer reto tiene que ver con factores tradicionales de cobertura, calidad y equidad, pero vale la pena entrar a ver algunas cifras al respecto. El segundo reto es que, independientemente de estos problemas más tradicionales de cobertura, calidad y equidad, el mundo ha cambiado de manera muy importante en los últimos años, incluso si nos remontamos no más lejos de 14 años, en el año, bueno, un poquito más de 14 años, 15, 16 años, vemos que, por ejemplo, en el año 1994, justamente terminando una administración e iniciando el gobierno del presidente Zedillo, no es mucho tiempo atrás, el mundo era muy distinto y México era muy distinto. México era un país en el que no podíamos decir que hubiera una democracia, no existía el Internet todavía de la forma como lo utilizamos actualmente, hace solo 14 años, no teníamos acceso a la información que tenemos hoy. México era un país cerrado al comercio internacional, el Tratado de Libre Comercio es de 1994, era un país totalmente distinto, y la educación, además de estos problemas más tradicionales de cobertura, calidad y equidad, se quedó en el siglo pasado y México ya está en el siglo XXI. Ese es otro de los grandes retos. Y el tercer gran reto que va acompañando a estas transformaciones del mundo es que también los jóvenes de hace 14 años, 15 años, son muy distintos a los jóvenes de hoy que cursan la educación media superior, y lamentablemente cambió el mundo, pero mucho de la educación media superior en México, particularmente la pública, se quedó atrás, más allá de, antes todavía que 1994. Y les doy algunos datos sobre el reto de cobertura, calidad y equidad. Por ejemplo, en el caso de la cobertura, nos vamos un poquito para adelante, por favor, a la gráfica, más adelante. La educación media superior tiene una característica muy importante. Si vemos todo el sistema educativo, de preescolar a educación superior, el punto de toda la cadena educativa en donde más personas se pierden en el sistema educativo es precisamente en la educación media superior. La gráfica que está en la pantalla contiene el porcentaje de cobertura de personas en cada grado escolar. Por ejemplo, en primero de primaria se cubre prácticamente al 100% de la población. Esto quiere decir que existen escuelas suficientes para atender a prácticamente el 100% de la población. Evidentemente, siempre habrá algún grupo poblacional que probablemente no acceda al servicio educativo, pero no podemos decir que sea por falta de oferta. Y lo mismo pasa de primero a sexto de primaria prácticamente. O sea, no es un problema de cobertura. Y lo que vemos en estas cifras es el esfuerzo de muchos años como país. México, como el Estado mexicano de hecho, hizo enormes inversiones en la cobertura de primaria, enormes esfuerzos para reducir el analfabetismo. Todavía existe analfabetismo, pero es mucho menor a la que veíamos hace 20 años. Y si vemos también lo que pasó desde 1994 para acá, hubo una expansión considerable que inició mucho antes de 94, varias décadas atrás, pero fue una política del Estado mexicano el ampliar esta cobertura de servicios educativos para que nadie se quedara sin ir a la escuela. Pero ese era un primer paso y había que dar otro paso que no se dio. En la pantalla vemos, por ejemplo, en la gráfica vemos, por ejemplo, que